Te damos el paso, Luis, para que tú nos enseñes. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Yo quiero que comencemos buscando en nuestras Biblias la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Y quiero compartir con ustedes un pasaje que está en el capítulo 13 de Romanos. Romanos, el capítulo 13. Actualmente creo que ya es evidente y se ha repetido varias veces en estas reuniones virtuales que hemos hecho el, quizás distrés o la eh, complicación que constituye el no poder congregarnos, el estar eh, en aislamiento, es lo que hemos hablado, esta cuarentena, y esto ha significado para hermanos crisis. Obviamente estar solos a algunos les complica más que a otros, y obviamente está la incertidumbre, el temor, y por supuesto todos vemos este periodo como un periodo que no es agradable, que no es disfrutable, y es verdad. Sin embargo, la verdad es que si nos ponemos a pensar desde una perspectiva un poco más amplia, tenemos que tener claro que, y aquí voy a sonar quizás un poco no muy positivo, pero hay que aterrizar el tema y les tengo que decir, hermanos, que la crisis más grande a la que nos enfrentamos no es lo que estamos viviendo ahora, no es la cuarentena, no es estar solos en nuestras casas, no es poder salir o no poder salir a la calle, no es poder o no poder congregarnos. Esto está partiendo, la peor crisis es lo que se va a venir después. Las familias, Dios no quiera, que van a perder a seres queridos en esta pandemia. Eh, las familias que van a tener que pasar por crisis financieras, por el desastre económico que se va a producir y que ya se está produciendo a la luz de esta pandemia. Hay cosas que se vienen y que tenemos que estar preparados como iglesia, tenemos que estar preparados como asamblea. Debemos preparar nuestros corazones para lo que se viene más adelante, o cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a vivir, cómo vamos a amar a nuestros hermanos, a nuestros próximos, a nuestros conocidos, a las personas que vamos a tener que convivir con ellos día a día cuando estas otras cosas empiecen a producirse. Eso es lo que me gustaría que pudiéramos meditar y pensar en estos minutos que tenemos por delante, porque la Biblia nos habla, nos exhorta, nos da el fundamento, el pie para poder tener una actitud de amor, que es la que vamos a tener que buscar y tener cuando veamos las cosas que van a empezar a acontecer, fruto de todo esto que se está produciendo. Y entonces quiero que me acompañen a leer en Romanos el capítulo 13, porque vamos ahí entonces a tener nuestra lectura y meditación en esta mañana. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 8 en adelante, que dice Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, dos puntos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando
creímos. Hasta aquí la lectura por esta mañana y por estos minutos que tenemos por delante. Entonces aquí lo que Pablo nos está señalando es que como iglesia, sea cual sea la circunstancia a la cual nos veamos enfrentados, como iglesia, como asamblea, como creyentes en Cristo, tenemos una deuda de amor, una deuda de amor. Y esa deuda de amor es la que tenemos que estar preparados para devolver, para entregar cuando el mundo se vea convulsionado, como ya lo está empezando a estar por esta crisis por la que estamos pasando. La iglesia debe caracterizarse en estos tiempos de crisis por pagar esta deuda de amor. Tenemos una deuda de amor. A lo largo de toda la historia de la iglesia, desde el siglo I en adelante, la iglesia de Dios se ha caracterizado en tiempos de crisis por manifestar este amor. Y eso no es una excepción para nuestros días en la actualidad. Y entonces quisiera hablarles de tres elementos respectivos a esta deuda de amor. En primer lugar, quisiera hablarles de la intensidad de la deuda, y eso lo vemos en el versículo 8. En segundo lugar, quiero hablarles de la motivación de la deuda, y eso lo tenemos en los versículos 9 y 10. Y finalmente, en tercer lugar, quiero hablarles acerca de la urgencia de la deuda, y eso es lo que encontramos en el versículo 11. La intensidad de la deuda, la motivación de la deuda y la urgencia de la deuda. Esos son los tres elementos que quiero que podamos compartir en estos minutos que nos tenemos por delante. En primer lugar, entonces, ¿cuál es la intensidad de la deuda? Vamos al versículo 8. ¿Qué nos dice el versículo 8? El versículo 8 nos dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Si hay una sola deuda que tenemos que pagar y preocuparnos de pagar, dice Pablo, esa es la deuda de amarnos los unos a los otros. La pregunta entonces es, ¿qué significa esta deuda de amarnos los unos a los otros? Normalmente cuando uno piensa en una deuda, lo que uno está pensando es en que alguien me prestó algo a mí y por lo tanto yo lo que tengo que hacer es devolverle eso que esa otra persona me prestó de vuelta. Y por lo tanto, si aplicáramos esta lógica al amor, lo que tendríamos que concluir, si lo pensáramos de esta manera, es que si alguien me ha amado a mí, yo entonces quedo en deuda con esa persona y me veo en la obligación de amarlo de vuelta para pagar esa deuda. Y quizás algún hermano pueda estar pensando en ese tipo de deuda cuando lee el versículo 8. Si esto fuera así, entonces el mandamiento no es tan complejo, no es tan difícil, ¿cierto? Alguien me ama a mí, yo devuelvo ese amor hacia esa persona que me ha amado primero. Eso es lo que el Señor efectivamente nos dice en algunas partes de su palabra con respecto a nuestro amor hacia Él, ¿cierto? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Sin embargo, hay un problema cuando el versículo 8 de esta manera, porque resulta que la Biblia no nos dice que amemos simplemente a la gente que primero nos ha amado a nosotros. La Biblia está llena de pasajes que nos llaman a amar a gente que no nos ama primero, gente que nos odia incluso. Amad a vuestros enemigos. Nuestros enemigos no son personas que nos han amado primero como para que nosotros le paguemos esta deuda de amor. Por lo tanto, esta deuda no puede tratarse de ese tipo de deuda. ¿De qué tipo de deuda se trata entonces esta deuda de amor que tenemos en el versículo 8? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, resulta que Pablo en la carta a los Romanos ya nos ha hablado de otro tipo de deuda distinta y esa la encontramos en el capítulo 1. En el capítulo 1, Pablo dice que él es deudor del Evangelio a todo el mundo. Él dice a judíos y a griegos soy deudor. Y Pablo se siente en una deuda de entregarles el Evangelio a judíos
y a griegos. Y esta deuda no es que los judíos y los griegos primero le entregaron el evangelio a él y él se los tiene que devolver ahora. No puede tratarse de esa deuda porque él les lleva el evangelio en primer lugar. ¿Se fijan? ¿Cuál es esta deuda entonces? Y aquí está la otra forma de deuda, que probablemente es la que Pablo también nos está mostrando acá en el versículo 8. Hay otra manera de estar en deuda con alguien. Pónganse en el siguiente ejemplo. Ustedes reciben de una persona que tiene una extraordinaria fortuna una encomienda. Está esta persona que tiene una extraordinaria fortuna y a ustedes les dice, mira, quiero que mi fortuna sea repartida en partes iguales a 10 personas distintas y tú entonces vas a estar encargado de repartir ese monto a estas 10 personas distintas y tú te vas a quedar con el resto. Esa persona, al encargarme a mí que reparta esa fortuna a distintas personas, me está haciendo a mí deudor de esas personas por el encargo que esa persona con fortuna me ha hecho con respecto a los otros. Probablemente entonces esa es efectivamente la deuda de la que estamos hablando acá. No se trata de que yo tenga que amar entonces a otras personas porque estas personas me amaron a mí primero. Se trata de que Dios me ha amado a mí y me ha encargado amar a otros, entregarles del amor de Él a otros. Y por lo tanto, mientras no les entregue yo ese amor a otros, estoy en deuda con ellos, del encargo que Dios me ha dado a mí. De eso se trata, lo más probable, esta deuda acá del versículo 8. Ahora, piensen ustedes, ¿qué es lo que provoca en nosotros una deuda? Porque la pregunta acá del millón es ¿por qué Pablo se refiere al amor como una deuda? ¿Por qué no lo caracteriza con otras palabras? ¿Por qué dice que el amor es una deuda? Piensen ustedes lo que provoca una deuda en cada uno de nosotros. Las deudas están de una manera omnipresente en nuestra mente cuando estamos endeudados con alguien. Piensen ustedes en alguien a alguna persona a la que ustedes les deben algún monto de dinero. ¿Qué es lo primero que a ustedes se les viene a la cabeza cuando ven a esa persona frente a ustedes? Lo primero que se les va a venir es, chuta, les debo plata a esa persona y tengo que pagarle. De hecho, van a querer evitar a esa persona si no tienen la cantidad de dinero para pagarle, para no tener que enfrentarse a ella y que esta persona les cobre lo que ustedes le deben. Entonces va a pasar por el camino, probablemente ustedes van a cruzar a la vereda al frente, se van a hacer los que no lo han visto y van a seguir para no tener que enfrentarse a esta deuda. Las deudas provocan ese efecto en nosotros, que cuando vemos a la otra persona, lo primero que se nos viene a la cabeza es, le debemos algo a esta persona. Lo mismo, dice Pablo acá, debiera provocar esta deuda de amor. Que cuando veamos a otra persona, lo primero que se nos venga a la cabeza es, a esta persona le debo amor. Ahora, la pregunta es, ¿no será algo que provocará una carga en nosotros esto? Tengo que amar, tengo que amar, tengo que amar. La verdad es que si no tuviéramos los recursos, efectivamente sería una carga. Pero piensen ahora en el mismo ejemplo que dábamos recién. ¿Qué pasaría si tú le debieras algo a una persona? Pero ahora no es que no tengas los recursos, sino que alguien te entregó los recursos y te dice, anda y paga tu deuda. Tú lo primero que vas a querer hacer es enfrentarte a esa persona para decirle, ahí está lo que te debía. Lo mismo pasa acá. Tú no vas a amar a otra persona sin recursos. Dios te está entregando los recursos para que tú vayas y ames a las otras personas. Esa es la intensidad de la deuda que tenemos acá en este versículo. Es una deuda de amor. Es la misma actitud de Cristo. Amar de esta manera es amar como Cristo. Piensen cómo amó el Señor cuando vino a este mundo. El Señor vino a este mundo, tenía un recurso de amor que recibió de su Padre para amar a otras personas, y el Señor vivió sus 30 y tantos años acá en esta tierra, amando al resto con ese amor que recibía de parte del Padre y comunicándoselo al resto. Cuando amamos así, cuando cumplimos la deuda de amor, somos como Cristo, somos como Cristo. Y eso es lo que se nos está pidiendo acá en este versículo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Esa es la intensidad de la deuda. Es una intensidad omnipresente de que cuando tú ves a alguien, lo primero que se te viene a la cabeza es, esta persona es alguien a la que tengo la, no me gusta decir obligación, pero es una persona a la que debo amor. A esta persona le debo respeto, le debo estima, le debo amor. Eso es lo primero entonces, la intensidad de la deuda.
Vamos ahora en segundo lugar a los versículos 9 y 10. Si Pablo nos habla en primer lugar de la intensidad de la deuda, ahora en segundo lugar nos va a hablar de cuál es la motivación de esta deuda. Fíjense cómo sigue el versículo 8. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Y ahora dice, ¿por qué? ¿Por qué? Entonces aquí tenemos un por qué, tenemos la motivación, tenemos la razón, tenemos el fundamento. Porque, dice Pablo, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y uno se pregunta, ¿cómo es esto de que si tú amas al prójimo? ¿Cómo es esto de que si yo amo al prójimo, cumplo la ley? Bueno, Pablo continúa explicándonos, versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Todos son mandamientos de la segunda mitad de la tabla de la ley. Y luego dice, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los ejemplos de mandamientos se cumplen en amar al prójimo como a nosotros mismos. Y tiene todo el sentido del mundo. Cuando tú amas a tu prójimo, no vas a buscar robarle la mujer a tu prójimo. Cuando tú amas a tu prójimo, no vas a buscar destruir su familia. Y lo último que vas a pensar es en cometer adulterio con la mujer de tu prójimo. Cuando tú amas a tu prójimo, no vas a buscar quitarle la vida a tu prójimo. Cuando tú amas a tu prójimo, no vas a buscar quitarle la propiedad a tu prójimo. Cuando tú amas a tu prójimo, no vas a buscar dañar su reputación en falso testimonio. Se fijan, todos los mandamientos pudieran basarse en esta gran frase, en esta gran sentencia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego Pablo continúa en el versículo 10 y nos dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no hace mal al prójimo. Los mandamientos, si ustedes se ponen a pensar, son todos negativos. Todos te dicen, no hagas esto, no hagas esto otro, no hagas esto otro. Una manera de resumir los mandamientos pudiera ser, no hagas mal a tu prójimo. Y aquí Pablo nos dice, bueno, el amor no hace mal al prójimo. Por lo tanto, el cumplimiento de la ley es el amor. El amor, a ver, no es solamente que no le haga mal al prójimo. El amor abarca mucho más que no hacerle mal al prójimo, pero lo abarca. Por lo tanto, los mandamientos, que significan no hacerle mal al prójimo, están cubiertos por el amor, pero el amor va más allá todavía. El amor no solamente no le hace mal al prójimo, el amor busca hacerle bien al prójimo, y eso es entonces lo que tenemos acá en estos versículos. El cumplimiento de la ley, dice Pablo, es el amor. El Señor vivió cumpliendo la ley al pie de la letra y espera, hermanos, que nosotros hagamos exactamente lo mismo. A veces tenemos esta idea basada en una probable mala interpretación de ciertos versículos, de que los creyentes no estamos obligados a vivir a la luz de los mandamientos. Y sí estamos obligados a vivir a la luz de los mandamientos. El mismo Señor nos dice, ámense, así como yo los he amado. Y en el amor está incluido todo tipo de mandamientos que se nos han entregado en el Antiguo Testamento. El Señor no solamente nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es el resumen de la ley, nos dice Pablo acá. El Señor eleva incluso más el estatus, nos dice, no quiero que tú ames a tu prójimo como tú te amas a ti. Yo quiero que tú ames a tu prójimo así como yo te he amado a ti. ¿Se fijan cómo se eleva la potencia de la motivación del amor que el Señor nos entrega? Ama a tu prójimo no solamente como tú te amas a ti mismo, sino como yo los he amado a ustedes. El amor involucra cumplir la ley, cumplir los mandamientos. Es importante tener claro esto, porque a veces decimos, no, los creyentes no tenemos por qué obedecer la ley, los creyentes debemos amarnos. Y sin embargo, pregúntense en la práctica lo siguiente, ¿qué significa amar? En la práctica, ¿qué significa amar? Y ustedes se van a dar cuenta que si empiezan a sacar conclusiones prácticas, van a llegar a los mismos mandamientos.
El amor necesita de mandamientos y los mandamientos necesitan del amor. Se necesitan mutuamente. Tú no puedes decir voy a amar y no obedecer los mandamientos, porque eso sería un amor sentimentalista, un amor etéreo, un amor que nunca saldría a la acción. El amor necesita de mandamientos específicos para poder manifestarse en la práctica. Pero por otro lado, tú no puedes quedarte con solo mandamientos sin esta motivación de amor detrás. Porque si tú obedeces sin esta motivación detrás, te vas a transformar en un legalista, en alguien que obedece simplemente por cumplir, en alguien que dice, voy a hacer esto porque estoy obligado a hacerlo, y lo hace fríamente, lo hace de una manera condenatoria, lo hace de una manera que no honra al Señor. ¿Cuál es la motivación entonces de la deuda? La motivación es el amor. Tú obedeces, pero obedeces motivado por el amor. Dios te ha manifestado amor a través de la obra de su Hijo. Y como Dios te ha manifestado amor a través de la obra de su Hijo, entonces tú expresas ese amor que se va a manifestar a través de la obediencia a los mandamientos en relación a nuestro prójimo. Esa es la motivación entonces de la deuda. La intensidad de la deuda, la motivación de la deuda, y ahora en tercer lugar, versículo 11, quiero que hablemos de la urgencia de la deuda. ¿Qué dice el versículo 11? Y esto, ¿qué cosa? Todo lo que ha dicho. Y esto, o sea, el amar a tu prójimo. Y esto, ¿qué cosa? No deber a nadie nada, sino el amarnos los unos a los otros. ¿Qué tenemos que hacer? Esto tenemos que hacerlo, dice Pablo, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Pablo dice, este mandato a amar no es un mandato que puedas dejar para más adelante. Pablo dice, esto de amar tienes que hacerlo conociendo el tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Pablo lo explica inmediatamente a continuación. Es el tiempo de levantarnos del sueño. Ya no es tiempo de quedarnos durmiendo, ya no es tiempo de quedarnos sentados en la banca del local, simplemente recibiendo mensajes que nunca los aplicamos en la vida diaria. Ya no es ese el tiempo, hermano, hermana, es el tiempo en que te pongas en acción. No es tiempo para estar pasivos, no es tiempo para estar simplemente sentados sin hacer absolutamente nada. No, es el tiempo de levantarnos del sueño, dice Pablo en este versículo. ¿Por qué es tiempo de levantarnos del sueño? Pablo continúa, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La salvación acá es la salvación final, es el momento en el que Cristo volverá, en el que nos llevará con Él y en el que nuestros cuerpos finalmente terminarán siendo transformados. Pablo dice, ese momento está demasiado cerca, no podemos darnos el lujo de quedarnos sentados sin hacer nada. Es momento de levantarnos del sueño, de actuar. ¿Cómo actuar? En amor. Eso es lo que Pablo nos está diciendo acá. El Señor viene pronto. Las señales se están dando en todos lados. Y si las señales se están dando, no podemos darnos el lujo de quedarnos tranquilos. Tenemos que levantarnos del sueño y actuar en amor activamente en el tiempo presente. La salvación está más cerca. Cualquier día podría ser el último. No podemos quedarnos sentados. Tenemos que levantarnos en amor y actuar en amor hacia nuestro prójimo. Hay algo acá que es tremendamente tranquilizador. Y es que en esta época de incertidumbre en la que estamos, hay algo que es cierto. Y es que nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. En esta época llena de incertidumbre, es bueno reconocer al Dios que es certero, que conoce, que gobierna y que tiene asegurado el futuro. Una de las grandes complicaciones de este periodo por el que estamos pasando es que sentimos una tremenda incertidumbre hacia lo que va a pasar más adelante, como que nuestro piso se remueve. Pero si uno lo piensa bien, en realidad uno nunca sabe lo que va a pasar en el futuro. Jamás hemos tenido certeza de lo que va a pasar de aquí a 5 minutos más. Nunca lo hemos tenido.
Solo que ahora en realidad parece que esto es más real. Pero sí sabemos algo. La salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Más que preocuparnos, hermanos, por saber qué es lo que va a pasar más adelante, tenemos que estar tranquilos porque conocemos al que ha planeado lo que va a pasar de aquí en adelante y que Él es digno, absolutamente digno de nuestra confianza. No sabemos lo que va a pasar de aquí a 5 minutos más, pero sí sabemos lo que va a pasar de aquí a 5.000 años más. Es curioso que no sepamos lo que va a pasar en un futuro no tan lejano, pero sí sabemos lo que va a pasar en un futuro absolutamente lejano. Estamos seguros de eso. Es tremendo como el Señor nos va preparando, hermano. Desde octubre del año pasado, eh, pasaron ciertas cosas en nuestro país. Yo me acuerdo en enero y febrero cuando teníamos nuestras reuniones de oración los días jueves, estaba en nosotros esta especie de incertidumbre por lo que iba a pasar en marzo. Se decía que en marzo volvían las protestas, que iba a quedar eh, la tendalada, la crema, producto de las protestas. No sabíamos lo que iba a pasar con nuestras reuniones y esta incertidumbre nos empezó a motivar a orar, a pedirle al Señor que nos diera un fundamento firme en su persona, no en las circunstancias. Qué curioso que lo que hizo que quedara la tendalada en marzo no fue las protestas, fue otra cosa. Pero el fundamento el Señor ya lo había puesto. Y en muchos de nosotros el poder aferrarnos a Él, desde antes prepararnos para aferrarnos mejor a Él, sirvió. El Señor es bueno, el Señor es sabio. Tenemos que estar tranquilos, no porque sabemos lo que va a pasar más adelante, sino porque tenemos a alguien que sabe lo que va a pasar más adelante, que lo ha planeado, que lo dirige, que lo gobierna soberanamente y que nos ama y que es digno de nuestra confianza. Un hermano colocaba la siguiente ilustración. Él decía, imagínate que eh, tú estás conversando conmigo y entonces viene un amigo mío y me dice, préstame la llave de tu auto. Y yo voy y le presto las llaves del auto y él se va. Y quizás tú me preguntes, pero ¿qué acabas de hacer, hombre? Le prestaste las llaves. Y yo te digo, ¿y qué tiene? Y tú me dices, no sabes lo que va a hacer él con el auto, no sabes para dónde va a ir, no sabes cómo lo va a tratar. Y yo le digo, sí, quizás no sepa dónde va a ir, no sepa dónde lo va a tratar, pero sabes, yo lo conozco a él, sé cómo es él, y sé que no le va a pasar nada malo a mi auto, aun cuando no tengo idea de lo que va a hacer con él eh, en el tiempo que yo le preste las llaves. Traduzcamos esto a nuestras circunstancias actuales. ¿Cuánto más podemos confiar en alguien que durante toda nuestra vida jamás nos ha fallado, que ha dado a su propio Hijo para que podamos ser salvos? ¿Cómo nos vamos a confiar en Él? ¿Cómo nos vamos a pasarle las llaves de nuestro futuro incierto, poniéndonos en la ilustración de ahora, cuando sabemos que Él jamás nos ha fallado y que es infinitamente sabio para dirigir este futuro de la mejor manera posible? Podemos confiar en nuestro Señor. En este tiempo de incertidumbre podemos confiar en Él. Y confiando en Él, podemos amar en el presente con urgencia. La urgencia de la deuda. Esos son los 3 puntos que quería mencionar con ustedes, pero ahora a la luz de esta deuda de amor, teniendo clara cuál es la intensidad de esta deuda, cuál es la motivación de esta deuda, cuál es la urgencia de esta deuda, hermanos, me gustaría que pudiéramos tener algunas aplicaciones prácticas para lo que se nos viene en el futuro como creyentes en nuestra asamblea en particular. Lo primero es que lo que debe motivar a nuestras vidas, hermanos, no es el temor, es el amor. Y esto es tan importante en el momento en el que estamos viviendo. Las autoridades nos han hablado acerca de evitar las infecciones y para eso entonces estamos encerrados y tenemos que guardar distancia social y no debemos hacer conglomeraciones masivas. Y quizás algunas personas obedezcan a esto por temor, ¿cierto? Temor a contagiarse, temor a morir, temor a X, temor a Y. Y quizás sea una manera rápida de poder obedecer a las autoridades, pero saben, no es la mejor manera. Cuando tú obedeces por temor, surgen ciertas cosas feas dentro de tu corazón que no corresponden al carácter cristiano.
ya se está viendo en muchas personas esta actitud de odio, de aborrecimiento hacia el resto, que fluye del temor a contagiarse. Lugares donde al personal de salud se le está persiguiendo precisamente por el riesgo de contagiarse. Aléjate de nosotros, sucio, inmundo, etcétera, etcétera, nos puedes contagiar. Esas son las actitudes que surgen muchas veces cuando actuamos por temor. La Biblia acá nos llama a obedecer, pero a obedecer por amor. Por amor vas a quedarte en casa, hermano, aun cuando seas joven, donde no tengas muchas posibilidades quizás de infectarte tú. A lo mejor tú dirás, no me va a pasar nada, así que voy a hacer mi vida absolutamente normal, voy a salir y me da lo mismo lo que pase. Bueno, si hay amor en tu vida, el amor cristiano, entonces no vas a salir. No porque tú no te vas a infectar, sino por el temor de infectar al resto. Por amor al resto no vas a salir porque no quieres que el resto también se contagie. No solo eso, por amor vas a decidir cómo vivir tu tiempo en estos eh, en estas horas, en estas semanas que tenemos por delante. A lo mejor que puedes hacer para amar al resto es simplemente quedarte en tu casa. Así vas a evitar contagiar al resto. Pero a lo mejor puedes hacer otras cosas. A lo mejor te vas a dar cuenta que en amor a tus hermanos puedes tener otras prácticas y puedes ayudarlos a ellos. A lo mejor si eres un funcionario de salud, el amor te llevará a no quedarte en tu casa, a salir, a trabajar. Si eres algún proveedor de suministros básicos, también por amor vas a salir, porque las personas que están guardando esta cuarentena necesitan de estas cosas y de estos recursos también. Se fijan cómo el amor es mucho mejor como motivación que el temor, y eso es lo que nos debe motivar a nosotros como creyentes. No solo eso, el amor nos va a llevar a demostrar de manera práctica lo que sentimos en acciones hacia nuestros hermanos. Llamar a hermanos, acompañar a hermanos. No olvidemos que esto está provocando ciertas complicaciones. Hermanos, dejemos de pensar en nosotros mismos. Empecemos a pensar en otros. ¿Han pensado ustedes que hay muchos hermanos que no la están pasando bien económicamente, producto de tener que quedarse en sus casas? No la están pasando bien. Y a lo mejor, hermanos que estamos recibiendo cierto tipo de ingreso, tenemos que manifestar ese amor de manera práctica hacia estos otros hermanos. Hermano, yo te invito a que busques en tu propia asamblea a otros hermanos que no están pasándola bien, que saques de tu propio sueldo en estos tiempos de crisis y nos ayudemos mutuamente. A lo mejor tú dirás, pero no tengo sueldo. No, pero quizás eres una persona joven, tú tienes comorbilidades, eres una persona que no tiene grandes riesgos de infectarte, y a lo mejor podrás hacer otras cosas, podrás ofrecerte, como ha pasado en otras asambleas. Hermanos, yo tengo disponibilidad para salir. Si un hermano que no puede salir necesita compras en algún lugar o provisiones en otro lugar, yo puedo ir a hacer la compra e írsela a dejar afuera de su casa para de esa manera entonces ustedes no sean contagiados y no se arriesguen también a un contagio. Hay tantas maneras de ayudar en la práctica basados en el amor a nuestros hermanos en estos tiempos de crisis. Yo les invito, hermanos, a que consideremos estas cosas también a la luz de los tiempos en los que estamos viviendo. Hay tantas cosas. En tercer lugar, la relación de amor involucra estar más cerca del Señor para amar también a los demás. ¿Se fijan ustedes que todo lo que aparece acá es parte de la segunda tabla de la ley? No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. La pregunta es por qué Pablo no pone los primeros mandamientos, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios, no tomarás el nombre del Señor en vano, etcétera, etcétera. Porque saben, la mejor manera de ver o de evidenciar que estamos cumpliendo con la primera mitad de la tabla de la ley es cuando practicamos la segunda mitad de la tabla de la ley. Cuando tú amas a tu prójimo, de verdad estás demostrando en evidencias externas el amor interno que tienes hacia tu Señor. Esto afecta también en cómo buscamos que el nombre de nuestro Señor sea honrado o deshonrado. Algo está pasando en este tiempo, en Chile sobre todo, que está
lamentablemente, hermanos, deshonrando el nombre del Señor. La Biblia nos habla de que por causa de la gente religiosa, los judíos, en la misma carta a Romanos, es blasfemado el nombre del Señor delante de los gentiles. ¿Saben lo que está pasando en Chile? Muchas iglesias, desoyendo el consejo de no congregarse, insisten en congregarse. Ya tenemos 2 brotes de infección gracias a iglesias que no han dejado de congregarse. ¿Qué está provocando eso? Un pésimo testimonio. Que el nombre de Dios sea blasfemado por culpa de nosotros en medio de los gentiles. Que nuestra actitud, hermanos, lleve a que el nombre de Dios no sea blasfemado, sino que sea honrado. Y eso solo va a provocarse cuando logremos vivir este amor hacia el resto, como la iglesia lo ha hecho a través de toda la historia de la iglesia. En conclusión, hermanos, lo que quiero decirles es lo siguiente, que esta cuarentena, que este periodo por el que estamos pasando, más que una queja continua de que estoy aburrido en mi casa, no sé qué más hacer, ya me he visto todas las series de Netflix y no sé qué más ver, no sea un tiempo para aburrirnos, sino que sea un tiempo donde rebusquemos maneras prácticas de amar a nuestros hermanos, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos, y de esa manera cumplir con la ley del amor como el Señor nos ha llamado a vivir en medio de nuestra comunidad. Eso es lo que quisiera compartir con ustedes. No sé si voy a orar para terminar y luego le doy el paso a mi hermano Andrés. Nuestro Padre Celestial, gracias por poder disfrutar de tu palabra, gracias por poder meditar en lo que tú buscas de nosotros, gracias porque esto tú lo buscas no de la nada, tú nos provees primero de tu evangelio, de tu Hijo, de tu amor, nos llenas, nos hinchas con ese amor tuyo y luego nos dices, anda y haz tú lo mismo. Gracias porque aún en este tiempo tenemos y podemos encontrar maneras prácticas de amarnos los unos a los otros, de animarnos los unos a los otros, de ayudarnos los unos a los otros. Gracias por estas oportunidades y te rogamos que tú nos sostengas, nos permitas estar firmes y más unidos que nunca como asamblea para poder dar testimonio al mundo de cómo tus hijos se aman los unos a los otros y esto ser una luz que atraiga también a aquellos que no han aceptado a tu Hijo como Salvador. Quedamos en tus manos agradecidos en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano Luis. Bueno, agradecemos muchísimo tu intervención, las palabras que el Señor tiene para nosotros. El Señor resumió los mandamientos en 2, amar a Dios y amar al prójimo. Y creo que esta puede ser una oportunidad. Estoy convencido que es una oportunidad. El no salir, el no arriesgar a otros, forma parte del amor. El contenerse de hacer lo que hacemos siempre, el estar un poquito aburridos, sin embargo, estoy seguro que si nos ponemos la mano del Señor, no nos va a quedar tiempo para aburrirnos, van a haber cosas que hacer, cosas prácticas, cosas con la escritura o cosas en el hogar, tantas cosas que a veces, especialmente los varones, dejamos de hacer en el hogar porque no tenemos tiempo. Y el Señor ahora nos da tiempo aquí en el hogar. Así que pensemos bien respecto a estos temas. Vamos a dejar de